Bienvenidos al capítulo número 6 de Cadiverso. En este capítulo vamos a finalizar con la parte de 3D, con las herramientas y los comandos que nos ayudarán en situaciones mucho más particulares y que tienen resultados que de verdad nos van a volver locos. Así que vamos con la segunda parte de comandos 3D en Fusion 360. Pues finalmente llegó el prometido capítulo de los planos de construcción, en el cual nos vamos a concentrar en un solo comando, que es este que se llama Construct. Es un comando que funciona para originar planos sobre los cuales nosotros podemos dibujar. Todas estas opciones obedecen a distintas cualidades para poder generar planos prácticamente a partir de cualquier referencia geométrica. En este capítulo no vamos a ver todas las opciones de este apartado, sin embargo vamos a ver los que yo creo que más van a utilizar en proyectos con geometrías de complejidad baja, media y media alta. Comencemos con el Offset Plane. Aquí yo ya generé una geometría. Es un cilindro. Digamos que quiero hacer algún otro dibujo alineado con este cilindro, pero no quiero que sean dos cuerpos iguales ni que estén conectados, por lo cual no puedo utilizar este plano de la cara superior de mi cilindro, de tal modo que debo utilizar un offset plane. Activamos el comando y nos aparece la ventana del comando. Primero debemos seleccionar un plano que vamos a utilizar como referencia, que en mi caso va a ser la cara superior de este cilindro, y nos aparece un plano amarillo. Es importante especificar que este plano no ocupa el espacio únicamente de ese sombreado amarillo, sino que ese plano es un espacio donde podemos dibujar infinitamente en todas direcciones, siempre y cuando estemos sobre esa referencia en dos dimensiones. Como les dije que yo no quiero mi plano pegado a la cara superior de mi cilindro, vamos a utilizar el tercer apartado, que es la distancia que se va a alejar nuestro plano a partir de nuestra referencia. Entonces yo le voy a decir que quiero que esté alejado 25 milímetros hacia arriba de mi primera referencia, que es la cara superior de mi cilindro. Podemos presionar Enter o el botón OK en la ventana del comando. Nos damos cuenta de que ahora existe un plano amarillo el cual podemos seleccionar para crear un nuevo sketch. De tal modo que ahora yo voy a dibujar otro círculo de 50 milímetros de diámetro y lo voy a extruir un poquito hacia arriba, pero como si estuviera flotando sobre mi primera figura. Y así es como tengo dos figuras que no están unidas y que fueron generadas a partir de un nuevo plano. Veamos ahora plano con ángulo. Imaginemos ahora que yo quiero hacer un plano que conecte el vértice de mi cilindro grande con el vértice de mi cilindro pequeño. Yo ya generé aquí una línea inclinada que me va a ayudar como referencia para hacer mi nuevo plano. Seleccionamos el comando plano con ángulo, nos abre una ventana y nos pide únicamente que seleccionemos una línea. Veamos qué es lo que sucede cuando yo selecciono esta línea, que fue la que yo generé previamente. Automáticamente me generó un plano y me dio la opción de asignarle un ángulo a este plano. Si nos damos cuenta, este plano está inclinado y está alineado con el plano YX. Y en el momento en el que nosotros giramos el indicador azul, nos damos cuenta que este plano gira utilizando la línea inicial como un centro de giro. Aquí lo vemos desde una mejor perspectiva. Para terminar el comando, presionamos Enter o el botón OK en la ventana del comando. Y vemos que también nos generó este plano inclinado que ya no está alineado con absolutamente ninguno de los planos iniciales. Si yo hago un sketch sobre este plano y hago un dibujo que corte a mi geometría desde adentro hacia afuera, este sería el resultado que obtenemos. Veamos ahora el plano tangente. Este comando igualmente solo te da la opción de seleccionar una cara que tiene que ser, obviamente, la envolvente de una circunferencia. Yo voy a seleccionar la envolvente de mi cilindro pequeño. Y entonces me genera un nuevo plano que yo puedo poner precisamente tangente, pero en cualquier sitio de esta circunferencia, incluso en el área donde yo ya corté el cilindro. Estos planos son muy útiles cuando nosotros queremos diseñar objetos cilíndricos que tienen algún barreno. Para
Para los que no saben qué es un barreno es el término técnico que se utiliza para llamar a un agujero o un hoyo. Para terminar el comando presionamos Enter o damos OK en la ventana del comando. Y nos genera también un nuevo plano. Hagamos el ejercicio del agujero. Creamos un nuevo sketch sobre el plano, dibujamos una circunferencia sobre nuestro cilindro. Finalmente hacemos una extrusión que atraviese todo nuestro cilindro. Para esta podemos utilizar en la opción de extensión la opción All y entonces llegamos hasta el final de nuestra geometría. Y finalmente veremos el plano a través de 3 puntos. Esta es una de las opciones más versátiles de toda la construcción de planos porque en este nosotros vamos a definir 3 puntos de geometrías y a partir de esos 3 puntos tenemos suficientes referencias para generar un plano sin ninguna falla. La ventana de comando nos indica que seleccionemos 3 puntos entre nuestras geometrías. Para hacer algo interesante yo voy a seleccionar este punto, este de acá y este de aquí. A primera vista parece que es un plano que está alineado con el plano XZ, pero si orbitamos un poquito la geometría nos vamos a dar cuenta de que este plano tiene una pequeña inclinación y justamente respeta las referencias que nosotros le dimos. Seleccionamos el comando de Sketch para dibujar sobre este plano. Yo decidí que voy a hacer otro corte hacia afuera de mi geometría. Sin embargo, quiero que corte mi cilindro grande, pero no el pequeño. Entonces le voy a decir que corte hasta un objeto, que será mi cilindro menor. Y entonces nos damos cuenta que esta extrusión respeta el límite inferior de mi cilindro pequeño, de modo que solo vamos a cortar el cilindro grande. Y este fue el resultado. Para apreciar mejor nuestra geometría vamos a ocultar los sketches. Y si nos damos cuenta, en el lado izquierdo tenemos en el buscador una pestaña llamada Construction, la cual al momento de abrir nos va a mostrar los 4 planos que nosotros hemos generado a lo largo de este ejercicio. Estos planos, al igual que los sketches, se ocultan cuando nosotros generamos alguna operación o dibujo sobre ellos, pero en cualquier momento nosotros podemos aparecerlos y desaparecerlos a voluntad para volverlos a utilizar cuantas veces sean necesarias como referencias para nuestras operaciones geométricas. Finalmente exploraremos un comando de modificación de la geometría en 3D. Está en la parte superior y se llama Shell. Este comando es excelente en el diseño de estos cascarones o carcasas que nosotros realizamos para proteger ya sea la parte interna de nuestro producto de la intemperie de factores externos o bien proteger a los usuarios de las partes internas del producto que podrían causar un accidente. En realidad es que tiene un montón de usos y funciona de la siguiente manera. Presionamos el icono del comando y nos aparece la ventana del comando en donde nos pide que seleccionemos una cara. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la cara que nosotros vamos a dejar descubierta para que nuestro cascarón esté expuesto. Podemos seleccionar más de una, por lo cual yo voy a seleccionar las caras planas de mis 2 cilindros. Posteriormente aparece una opción para insertar alguna medida. Esta medida será para definir el grosor de nuestro cascarón o nuestra carcasa. También la encontramos en la ventana del comando que dice Inside Thickness. Yo le asignaré 3 milímetros al grosor de esta carcasa y nos damos cuenta que automáticamente se modifica la geometría en las caras que seleccionamos, pero no solo en las caras que seleccionamos, sino que se formó un hueco dentro de nuestra geometría que funciona más o menos igual que el offset, de tal modo que estemos seguros que en todos los puntos de nuestra geometría el grosor de este cascarón va a ser de 3 milímetros. Finalmente tenemos la opción de realizar este shell igual que el offset hacia adentro, hacia afuera o hacia ambas direcciones. Lo más recomendable es que se haga hacia adentro, puesto que cuando realizamos el diseño de nuestras carcasas generamos volúmenes sólidos que respetan las medidas exteriores del diseño. Por lo tanto, si hacemos un shell hacia afuera debemos considerar la medida de nuestro cascarón de forma que se compense para llegar a la medida final de nuestro producto. Para terminar el comando le damos OK o Enter. Si orbitamos un poco por debajo de las geometrías nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí en la parte donde hice un orificio se ve que tenemos una geometría con un grosor que estamos seguros de que es 3 milímetros y asimismo podemos observar que la forma interna de nuestro cilindro grande también respeta los límites de la parte exterior. Es muy importante ser precavidos con este comando porque en el momento en el que nosotros hacemos el shell, si decidimos hacer alguna modificación interna o externa de nuestra carcasa,
esta no se va a repetir hacia el otro lado, por lo cual debemos asegurarnos que todos los detalles de nuestra carcasa final están realizados. Si llegamos a cometer algún error u olvidamos alguna operación que teníamos que hacer, como por ejemplo un fillet, podemos hacer este truco en la línea del tiempo. Una opción sería borrar la operación de shell que acabamos de hacer, pero en diseños más complejos lo que les recomendaría es que utilicemos el indicador de la línea del tiempo y lo movamos hacia atrás. Cuando hacemos esto, las operaciones que están después del marcador desaparecen como si no existieran. Literalmente estamos regresando en el tiempo y nosotros podemos agregar operaciones que prácticamente es como cambiar el pasado. Podemos agregar cosas que antes no estaban para que al final el shell o cualquier otro comando después del marcador de la línea de tiempo se modifique de acuerdo a las cosas que nosotros agregamos. Esto no siempre se puede hacer porque estas cualidades tienen algún límite y al estar referenciadas unas con otras, a veces no se pueden bloquear ciertas operaciones. Pero en mi caso, yo sé que puedo agregar sobre esta cara, por ejemplo, un shell de 5 milímetros. En esta otra, otro shell de 5 milímetros. En esta otra también. En esta otra también. Y en estas dos también. Sin embargo, el programa me indica que tengo algunos errores en mi geometría, entonces voy a intentar hacerle un fillet más pequeñito, como 2. Y entonces, este ya se pudo hacer. Finalizamos el comando con OK y es momento de la magia. Al momento de mover mi indicador de vuelta para que el shell se realice, vamos a darnos cuenta cómo esos bordes redondeados también se van a repetir en el shell. Y es así como nos damos cuenta que literalmente regresamos en el tiempo y cambiamos las cosas que ya habían sucedido. Y este fue el capítulo número 6 de Cadiversos. Espero que hayan aprendido muchísimo y que estas herramientas que aprendimos el día de hoy sean útiles para seguir haciendo creaciones cada vez mejores y fuera de serie. Nos vemos la próxima.